pues Dios renueva todo, ¿verdad? Y quizás podamos cantar, bueno, se cantan algunos de esos himnos hoy en día, ya un poquito más con la actualización, ¿verdad? De la música como hoy lo hacen. Y entonces se escuchan y son muy bonitos, ¿verdad? Como la gloriosa cruz, ¿verdad? Bueno, tantos himnos que hay que cantamos y que son de mucha bendición. Siguen siendo de bendición, ¿verdad? Uno de los que introdujo esos himnos al cristianismo fue Martín Lutero. Y en su momento fue muy, muy criticado. Como como pasan las generaciones y como pasa todo dentro de una generación que está en movimiento, ¿verdad? Antes en la iglesia no había baterías, no había muchos instrumentos como hay hoy en día, ¿sí? Cuando se empezaron a meter los instrumentos a las iglesias, como que hubo un escándalo, pero ¿por qué? ¿Verdad? Porque se acostumbró o alguien dijo que solamente con piano o alguien estableció que solamente con guitarras, tipo rondallas, tipo cosas así. Pero la Biblia dice que todo lo que respire, todos los instrumentos, ¿verdad? Todos los géneros, todas las formas de alabar a Dios tienen que llevar ese objetivo, honrar y alabar al Señor. Porque dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Y dice el Salmo 150 que tenemos que alabarlo a son de bocina, con salterio, con todos los instrumentos que se puedan inventar, porque se siguen inventando nuevos instrumentos. Entonces, aquí el punto es que ellos estaban cantando o estaban adorando y algo sucedió. El verso 26, entonces sobrevino de repente, ¿qué vino? Un gran ¿qué? Terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían al instante. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vean lo que es la adoración a la medianoche, adorar a Dios con el corazón, lo que produce una adoración. Produce que se levanten terremotos. Y este fue un terremoto muy, muy especial. Las puertas, las cadenas, las puertas se abrieron, las cadenas de todos dice que se soltaron. El verso 27, despertando el carcelero estaba dormido y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo dice, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Wow. Y le hablaron la palabra del Señor, o sea, lo discipularon y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa. Mire todo lo que hizo este hombre. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Eso es lo que sucede cuando Jesús llega a nuestro corazón. Algo sucede en nuestra vida que hace que nos activemos para el beneficio de la obra de Dios. Y eso le pasó a este carcelero. Cuando fue dada dice que cuando fue dada la orden o que se escuchó a los magistrados, enviaron o le dijeron al alguacil o al carcelero que los dejara ir, que los soltara. Suelta a aquellos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo dijo, no. ¿Cómo que nos vamos a ir así nada más? Nos azotaron, ¿verdad?
nos dieron, ¿verdad? Azotes. No, no, no. Dice, después, ¿cómo es así que después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo, o sea, le tuvieron miedo al apóstol al oír que eran romanos, porque Pablo tenía las dos nacionalidades, romana y judía. Hablaba los idiomas del momento. Y viendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Cosas poderosas suceden cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas. Pablo dijo, no, 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 ¿cómo así? Ya nos golpearon. Él sabía que no era lo correcto que habían hecho. Dijo, no, aquí tiene que haber un orden. Nosotros somos romanos. Y es que era muy delicado, primero golpearlos y luego hacer un juicio, enjuiciarlos o meterlos a la cárcel sin un juicio. O sea, era delicado. Por eso tuvieron temor. Y el punto que yo quiero tratar aquí es eso. Cómo cuando Dios llega a nuestra vida, cuando la palabra de Dios llega, suceden terremotos en nuestra vida, en nuestra experiencia. Fíjese bien, porque es interesante lo que ahí nos relata. Porque cuando se habla de terremoto, cuando sucede un terremoto, se entiende que es una destrucción a gran proporción. ¿Verdad que sí? Cuando se escucha de un terremoto es algo serio. Y eso lo podemos ver a través de la historia, ¿verdad? De los numerosos ejemplos que han sucedido sobre terremotos aquí en México y en todas las partes de la tierra. Pero cuando se habla de terremotos, siempre se habla de muertos, de heridos, de pérdidas, de propiedades y cosas así. Cuando se usa esa palabra de terremoto. Pero aquí no se escucha de eso, de pérdidas, sino al contrario, se escucha de un bienestar. Porque este tipo de terremoto es muy diferente. Aunque sacudió los cimientos de esa cárcel, sacudió, ¿verdad?, la tierra a tal grado que sucedió lo que sucedió ahí. Porque las puertas no se iban a abrir así nada más porque sí. Las cadenas no se iban a romper solamente así, sino que tuvo que haber una fuerza que el escritor ahí lo describe como un terremoto, que destruyó esas fortalezas y vino una libertad. Es que eso es lo que sucede en nuestra vida. Cuando la palabra llega a nosotros, lo que sucede es un terremoto en nuestro interior. Te sacude, te hace libre, te libera. Las cadenas que te habían atado son rotas. Las cadenas de pecado, las cadenas en tu mente, los argumentos, las ataduras en tu casa, son rotas por el poder de la palabra que ejecuta y que hace que se estremezcan los cimientos y entonces las cosas que no son correctas en nuestra vida son deshechas en medio de una experiencia espiritual poderosa con la palabra de Dios. Hace 2 viernes atrás, me parece, o 3 o 2 viernes atrás, no sé si ustedes recuerdan que yo estaba compartiendo una palabra y no estaba esa parte dentro del sermón, pero son de esas cosas que a veces el Señor introduce, ¿verdad?
yo no venía muy preparado así. Yo no me recuerdo muy bien, no me preparé para compartir sobre la idolatría. Yo traía un punto aquí de compartir sobre la limpieza de nuestras casas y cosas así. Pero el Señor nos metió, me recuerdo en esa ocasión, sobre limpiar nuestras casas. ¿Se acuerdan? De la idolatría. Y Dios estaba hablando ahí, nos estaba ministrando. Y estos días pasados, el domingo, no, el martes, escuché un testimonio poderoso de lo que Dios hizo a través de esa palabra. Yo quisiera que vinieras, Julio, y nos compartieras esa experiencia que tuviste ahí con tu casa. Ven para acá, para que vea lo que Dios hizo en la casa de Julio, que está recién salvo, que se está preparando para bautizar, y que nos cuente así brevemente lo que sucedió después de esa palabra. Buenas noches. Estaba comentándole al pastor del martes que pues mi casa, yo tengo poco tiempo viniendo aquí, tengo 4 meses. Entonces yo tomé la palabra del pastor y lo comenté con mi esposa. Entonces mi esposa tomó la decisión de deshacernos de cosas pues que teníamos religiosas, ¿no? de la otra, pues de la otra iglesia, ¿ah? Santos, cuadros, cosas de barro, medallas, todo eso lo tomamos. Entonces yo le hablé al hermano Martín, le dije que sí, que podía hacer con ellos, los quemo o qué, le dije, porque en realidad son muchas cosas y los vecinos se van a dar cuenta. Entonces pues me dice, no, destrúyelos, me dice, o sea, el punto es que nadie los utilice. Ese es el punto, que nadie los puede utilizar. Y yo le destruí todo. Casualmente esa semana me empezó a ir mal, empecé a enfermar, empecé a sentir cosas. En realidad también empecé a ver como manifestaciones. Y en una noche que estaba acostado, me desperté en la madrugada, y en la madrugada vino una canción en mi mente esa canción. Nunca la canté, nunca me la aprendí, pero era Ave María la canción. Entonces volteé a ver hacia la pared, hacia un espacio donde hacía falta un cuadro que era de un ángel que tenía mi esposa. Y cuando volteaba a ver al cuadro, me venía una voz muy interior que me decía, ¿por qué tiraste eso? Y desde entonces toda la semana esa me la pasé mal. Ella estuvo presente y se dio cuenta que me sentía raro yo en mi cuerpo. Entonces en mi taller también, en mi trabajo, sentía feo. Yo le expliqué al pastor y no sabía qué era lo que me estaba pasando. Entonces, pues algo me decía que no era una lucha que yo no entendía. Prácticamente no la entendía. Y pues así estuvo hasta que pues hablé con los hermanos, con los varones también. Pues ahí está el hermano Shui, platiqué. Y él también me ayudó a decirme que era ese tipo de manifestación, algo espiritual que yo no. Pero de que sí nos quedó claro fue eso. Por eso mi esposa está aquí también, porque se dio cuenta de todas esas manifestaciones que vivimos, ¿verdad? Sí, prácticas equivocadas, que realmente, pues, yo no sabía en realidad qué tan grave es, y sí es muy grave, porque al momento de destruirla, sí sentí la manifestación, mas no podía luchar yo porque era algo espiritual, algo que no sabía cómo luchar contra ello. Entonces yo tenía muy poco tiempo de aprendizaje, prácticamente tengo poco tiempo aquí, pues. Entonces, sí, el Señor me dio la victoria. Entonces, esta semana me puse otra vez a levantar y empezamos a orar y a orar y a orar y a orar. Y ya la casa, pues, ya sentimos la bendición ahí. Es una cosa pura. Gloria a Dios. O sea, fue una confrontación literal con las fuerzas espirituales, ¿sí? Pero Dios les dio la victoria, ¿sí? Porque es lo que hace la palabra del Señor en nosotros cuando la obedecemos. Sacude, ¿verdad? Viene ese terremoto como en este caso y sacude los cimientos y tiene que doblar toda cadena, todo argumento, toda manifestación tiene que rendirse a los pies de Cristo. Amén. Y ellos fueron libres. El ambiente de su casa cambió, ¿sí? ¿Por qué? Porque obedecieron a la palabra.
El Señor nos habló, nos dijo, tienes que limpiar tu casa, así como lo mandó, ¿verdad? En Levíticos, no tendrás dioses de ninguna cosa, ni ninguna parte. Y ellos obedecieron, así de nuevecitos en el Señor, pero obedecieron. Así que si por aquí todavía hay alguien que tiene por ahí un santito o una medallita o lo que sea, vale más que la vaya destruyendo ya. Deshágase de todo ese tipo de cosas, porque son argumentos, son posiciones que si usted los tiene ahí en su casa, el enemigo está ahí. Hay una autoridad delegada voluntariamente de parte de quien lo hace, quien autoriza que eso esté ahí. Gracias a Dios, Julio y su esposa se dieron cuenta, Dios les dio la victoria y ahora ellos están firmes en el Señor, siguiendo y creciendo al Señor, porque Dios ahora se dan cuenta que la verdad está en la palabra y lo que nos enseña la Biblia es cierto. Y ese tipo de cosas que son reales, que a veces pretendemos que no se mueven, que no pasa nada, pero no, sí pasa. Ahí está ese mundo espiritual que se manifiesta, pero que Cristo lo derrotó por nosotros. Amén. Y que la victoria no es de nosotros, es de Él. Que Él va adelante, que Él va atrás, que Él va a un lado, que Él va al otro, que Él está arriba, que Él está abajo de nosotros. Él nos cubre todo, nos guarda. Por eso nosotros, cuando declaramos que Jesús es nuestro Señor, estamos cubriendo, estamos haciendo una declaración que trasciende nuestra vida, trasciende nuestra existencia y bendice todo nuestro entorno, todo lo que hacemos. Y cuando yo lo escuché, dije, wow, qué poderosa es la palabra del Señor. Cuando hay oídos que escuchan la palabra y la ponen por práctica. Eso es lo que sucede. Y entonces, volviendo a la palabra, sabemos que cuando se habla de terremotos o temblores, son cosas destructivas. Es difícil imaginar cómo ocurre esto. Casi el 80% de los sismos, según la ciencia, ocurren por el Pacífico, en un área que le llaman el Anillo de Fuego. Hay una gran actividad volcánica y se presentan este tipo de cosas, zonas sísmicas, fallas geológicas, donde dicen, ¿verdad?, que las placas tectónicas, esas rocas gigantescas sísmicas se mueven y eso hace que ondas vayan moviéndose a través del planeta y es cuando colisionan y esos roces salen, ¿verdad?, a la superficie, y es cuando hay esos movimientos. Los científicos asignan escalas, como lo hemos escuchado, de esos movimientos telúricos en función, dicen, de la magnitud o de la duración de las ondas, de esas ondas sísmicas. Ellos miden de 3 a 5 grados, se considera leve. De 5 a 7 es moderado o fuerte, pero de 7 o 8 es muy, muy fuerte. Y eso supera, cuando un terremoto supera los 8 grados, ya eso se considera una catástrofe, ¿verdad? Ya algo fuera de lo común. Lo que sucedió en México estos años pasados, lo que sucedió aquí, bueno, ha sucedido aquí, ¿verdad? Algunos años pasados, no sé si se recuerdan por allá en los años 90 que hubo un fuerte sismo, ¿verdad? Que pues a todos nos sacudió, ¿sí? Y luego después, años después, no recuerdo el otro pequeño que hubo, ¿verdad? En el segundo, yo recuerdo que veníamos de repartir aguas en un semáforo, estábamos evangelizando ahí. Y llegamos, aquí estaba el templo, se recuerdan, aquí estaba el estacionamiento, aquí ya estaban las palmeras. Y yo recuerdo que me recargué en la pared que había, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Una pared que había ahí para dar la vuelta hacia los baños. Y vi las palmas
y las lámparas que teníamos ahí, unos postes de lámparas, y me acuerdo que se doblaron, ¡fum!, cuando hubo ese movimiento. Y yo dije, me estoy desmayando. Dije, yo pensé, me estoy desmayando por el sol que tomamos allá, porque llegamos bien asoleados, como, no sé, como a las 2, 3 de la tarde, algo así. Y habíamos estado en la mañana. Yo dije, me estoy desmayando. Y les pregunté a los que estaban ahí, oigan, ¿sintieron eso? Sí, dice, vámonos. Todos sentimos que las palmas se movieron, las lámparas se movieron muy fuerte, porque eso sucede en los terremotos. Pero el hecho de lo que vemos aquí, este terremoto que registra la palabra, no sucedió lo que normalmente sucede en los terremotos. Aquí no encontramos que hubo un terremoto y que la ciudad fue destruida, no dice eso. Aquí no encontramos que no se habla de nada de destrucción ni de pérdidas, que se cayeron los edificios, que hubo gente atrapada ahí, que llegaron a salvar a la gente, los rescatistas. No, nada de eso se escucha. Lo que aquí vemos y nos dice es que este terremoto que sacudió las paredes de esa prisión, pero lo que aquí habla no es tanto de una destrucción física, sino aquí se habla de un milagro interno. No sucedió nada de eso, de lo que sabemos que pasa físicamente cuando se sacude así la tierra. Pero aquí lo que habla la palabra es que las puertas que estaban cerradas fueron abiertas, que las cadenas que les estaban atando, dice, se soltaron en ese instante. ¿Qué es lo que nos indica? Que lo que sucedió aquí no fue un terremoto, sino fue un milagro de libertad, un milagro de liberación en la vida de estos hombres de Dios, Pablo y Silas. Si nosotros nos ponemos a analizar nuestra vida, si nos ponemos a ver lo que sucedió cuando nosotros nos entregamos a Cristo, cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor, vamos a llegar a este punto muy semejante, que lo que sucede en la vida de nosotros es que sucede también así un terremoto espiritual. Cuando Cristo llega a nosotros, las cadenas son rotas, los cimientos son movidos. Cuando Jesús llega a una familia, cuando Jesús llega a una vida, los cimientos en los cuales tú te formaste, las bases que tú pusiste para vivir, las bases que tú pusiste para desarrollarte en la vida, se mueven, se tienen que mover. Las cadenas que te ataron se tienen que romper por el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Porque cuando Cristo llega a nosotros, sucede eso. Cuando dejamos que la palabra, el poder de Dios esté ahí, entonces sucede algo como un terremoto. Porque llega la fuerza de Dios, el poder de Dios llega a nosotros y nos sacude. Llega a nosotros y hace esta liberación, como en la casa de Julio. Sacudió los fundamentos de su fe y llegó la palabra y les dijo: esas bases que ustedes pusieron no son las correctas. Esos fundamentos de buscar a Dios no son los correctos. Esas formas de adorar a Dios no son las correctas. Entonces sacudió su vida a tal grado que se rompieron, fueron libres. El terremoto espiritual llega a la vida y sacude en nosotros todo aquello que no le agrada a Dios. El poder de Dios llega a nuestra vida y derrumba esas paredes que nosotros edificamos,
Esas paredes que te encerraron en un sistema, en una forma de vida, pero incorrecta. Y cuando llega el poder de Dios, esas paredes se derriban. Por eso Él llega a nuestra vida y las cadenas que te mantenían prisionero, esas cadenas que te ataron al pecado, a los vicios, a la pornografía, yo no sé qué tipo de pecado te ató, son removidas de tu vida por el poder de Dios obrando en nosotros. Eso es lo que sucede, porque Él nos hace libres. El Señor nos da libertad a tal grado de que nosotros ahora podemos disfrutar una verdadera relación con el Padre. Por eso el Señor no nos deja ser como éramos antes, porque el terremoto de Dios nos sacude. Y quizás va a haber cosas que todavía el Señor va a sacudir en tu vida. Va a haber cosas que está sacudiendo. ¿Para qué? Para que seas libre. Para que la bendición, la plenitud pueda posar sobre tu vida, posar sobre tu casa. Ahora, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo sucedió aquí en la vida de Pablo, de Silas? Muy fácil. Todo sucedió por medio de la oración y de la adoración. Eso es lo que dice. Por eso es bien importante la oración y la adoración. Por eso es importante venir al tiempo de adoración. Haga todo lo posible por estar a tiempo en los servicios. Si no lo puede hacer, bueno, por su trabajo, por algo, está bien. Pero haga todo lo posible por estar aquí en el tiempo de oración, en el tiempo de la alabanza. Porque lo que hace la alabanza es que te libera sin que tú y yo nos demos cuenta. Hay cosas que están sucediendo en el Espíritu. Cuando tú levantas tus manos, cuando tú levantas tu voz y cantas al Dios vivo. Hay cosas que están sucediendo producto de tu alabanza, producto de tu adoración. Pero si para usted se le hace una costumbre llegar tarde a los cultos, no programarse, y siempre se le hace tarde y llega tarde y no llega a la hora y no adora aquí en la iglesia, yo le aseguro que si usted ya no adoró aquí en la iglesia, en su casa tampoco. No adoramos en la casa. Ahora, no es lo mismo adorar solos que adorar en comunión, en congregación. Hay momentos en los cuales tenemos que adorar en la quietud, ahí personalmente. Pero en la convocatoria que nos hace el Señor, en la convocatoria del Espíritu, es otro tipo de manifestación. Hay bendición cuando usted adora en su casa, ¿verdad? O usted, ahora que tenemos tanta tecnología, ponemos un MP3 o en el celular y ponemos una serie de canciones de tantos salmistas que hay y nos inyectamos y nos ponemos a adorar junto con ellos. Eso es bueno. Todos lo hacemos, es hermoso. Pero eso tiene un impacto personal. Pero el hacerlo en comunión, el hacerlo aquí todos juntos, es otra cosa. Es otro nivel. ¿Sí? Cuando el Señor le da la orden a Josafat y le dice: vas a tomar Jericó. ¿Y cómo le van a hacer? Sencillo, van a ir y van a darle vueltas y solamente van a ir ahí, y los sacerdotes, la adoración va a ir por delante. Y comenzaron a dar vueltas y hacían eso, adorando. Y cuando Dios dijo que se iban a derribar esos muros, se derribaron. No fue por la fuerza de ellos. Ellos no hicieron nada más que adorar. Bien sencillo adorar.
pero muy difícil a la vez. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no quiere que adoremos. El enemigo no quiere que tú abras tu boca. El enemigo no quiere que tú declares con tus labios. El enemigo no quiere que hagas eso, porque él sabe que la adoración de un corazón rendido a Cristo lo vuelve loco, lo destantea, como decimos en Durango, ¿verdad? Lo desequilibra. No sabe qué hacer el enemigo cuando hay una iglesia que adora, cuando hay una persona que adora. Eso lo saca, lo tiene que huir de ahí. Por eso tenemos que adorar. La adoración tiene ese impacto poderoso en el reino. Quizás tú estás luchando con alguna fortaleza, con algún pecado, con algún vicio, con alguna cadena que todavía te tiene atado. Vente a la alabanza, a la oración, al tiempo de orar aquí en el altar, porque es ahí donde vas a ser libre. En esos momentos el Señor te va a dar la victoria. Va a llegar ese terremoto y va a sacudir tus cimientos y va a hacer que las cadenas se rompan en tu vida. Por eso es importante programarnos y venir a los tiempos de adoración, de alabanza, de oración. Los jueves, importante la oración por la mañana. Yo les he dicho, prográmese, véngase los jueves, porque ahí está el secreto de la victoria. La oración en comunión, la oración congregacional. Estamos aquí declarando la bendición, no tan solo para nosotros, sino para nuestra tierra, para la ciudad, para el estado, para México. Pero todo esto va a suceder si oramos, si estamos en la oración. Eso es, ahí fue donde surgió este terremoto. Llegó de la oración, llegó de la adoración. Cuando nosotros nos encaminamos, cuando nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo, cuando vivimos en esta experiencia de fe y sabemos lo que estamos haciendo. Por eso la alabanza, la adoración, el pasar aquí al altar no es solamente algo mecánico, no, es un acto de fe. Es un acto de guerra espiritual que trae bendición a nosotros y trae bendición a todos en comunión. Es lo que pasó aquí. Cristo nos ha hecho libres. Cristo ha roto las cadenas. Cristo ha derrumbado esas paredes que te rodearon en un momento y no te dejaban ver la luz de Dios, la verdad de Dios. Y ve algo importante que sucede en el verso 29. Dice que el carcelero, dice, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Para que un carcelero, o sea, un oficial, temblara a ese grado, quiere decir que el terremoto estuvo fuerte. No fue cualquier movimiento, fue algo fuerte. Les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le llegó una convicción. Cuando la gente vea la manifestación del terremoto de Dios en tu vida, ese efecto va a hacer que la gente conozca al Dios que tú estás experimentando. Va a ver la gente que realmente tú tienes al Dios real, al Dios vivo. Este hombre se asombró tanto que le llegó un toque, una manifestación en su interior que dijo, ¿qué debo hacer? La salvación tocó su alma, su ser. Que él reconoció,
yo estoy mal, necesito lo que estos hombres tienen. Necesito a ese Dios, que la gente pueda ver eso en nosotros, que la gente pueda ver esa verdad que hay en nuestra vida cuando el poder de Dios se manifieste. Y ellos le dijeron lo que todos en algún momento hemos declarado, lo que a todos nos han dicho y lo que nosotros decimos a otros para que se conviertan: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Verdad que a todos nos han dicho eso? Cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Y dice que le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Los llevó a su casa. Lleve a alguien a su casa y háblele de Cristo. Estamos en la visión uno más para Cristo. Que no se le olvide. Por eso dejamos ahí esos cuadros, para que no se nos olvide la visión. Y que alguien necesita ser salvo. Abra su casa y invite a alguien. Mira, ven, vamos a platicar de esto, de lo que Dios ha hecho conmigo y lo quiere hacer contigo. Este hombre los llevó y ahí ellos compartieron la palabra. Ahí él les lavó, los limpió, porque estaban golpeados. Y lo dice que fue tanto el impacto de la salvación que se bautizaron. Fíjese el grado de impacto para llegar a esa convicción, que dijeron inmediatamente: nos bautizamos. Hemos escuchado de personas que han repetido el prebautismal como 5 veces y todavía están dudando si se van a bautizar o no. Así ha habido casos aquí en la iglesia, quiero decirles, que no pasan de la clase 100, ya se la saben de memoria. No pueden pasar a la clase porque todavía, y les preguntan: pero ¿por qué no te quieres bautizar? Es que todavía no sé, es que todavía no estoy segura. Imagínense, este hombre inmediatamente, la importancia de lo que estaba sucediendo ahí. Ese hombre carcelero vio las paredes caídas, las cadenas rotas, pensó que los presos se habían escapado. Él pensó que por causa de ese escape él iba a ser condenado por el gobierno, iba a ser castigado. Por eso se quiso quitar la vida. Él se iba a matar. Pero aquí veo otra cosa que me llama mucho la atención. Vemos aquí a Pablo lo que hace. Él le contestó y le dijo: todavía estamos aquí. O sea, no sucedió el terremoto y salieron corriendo. No. Él les dijo: no te quites la vida, aquí estamos todos. Y esto es importante en el pasaje, porque aquí hay una gran verdad que nosotros debemos entender. Escúchela. Una gran verdad acerca de nuestro cristianismo, acerca de cómo hacer las cosas, una verdad acerca de ser creyentes. Lo que estamos viendo aquí es un ejemplo de cómo no debemos hacer cosas que no están bien, que tenemos que hacer lo que es correcto, no aprovecharnos de una situación, no hacer cosas que para el mundo pues no hay problema. No. Pablo sabía muy bien, porque él conocía las leyes romanas y sabía lo que iba a suceder. Por eso él dijo: no, aquí estamos. Tranquilo, no te quites la vida. Aquí estamos. Si otro hubiera sido, sale corriendo y escapa. Pero Pablo sabía que algo le iba a pasar a ese hombre. Y él hace lo que es correcto. ¿Qué es lo que es correcto? Se quedó ahí. ¿Cuál es el punto aquí? Que nosotros tenemos que hacer lo correcto siempre. Aunque no importa lo que pueda pasar. Quizás vas a padecer, quizás algo va a suceder
en tu contra, pero tú y yo tenemos que aprender aquí de Pablo a hacer lo correcto. Él se quedó ahí porque ellos sabían que si el carcelero se iba, si ellos se iban, el carcelero iba a morir por causa de ellos. Por eso nosotros tenemos que hacer lo que es correcto en todas las áreas de nuestra vida. No se aproveche de una persona, no haga negocios que no son correctos. Pague lo que debe. Haga que su cristianismo sea el correcto delante de Dios, no de nosotros, sino de Dios. Porque eso va a dar testimonio. Porque eso que hizo Pablo fue también causa de que ese hombre se entregara a Cristo. Ese impacto de que él se quedó ahí. Ellos no huyeron, permanecieron ahí como un ejemplo de lo que significa el amor de Cristo, la verdad de Dios en las vidas. Entonces eso fue tan poderoso y glorioso que cuando seguimos leyendo ahí, todo lo que sucedió después por el testimonio que ellos mantuvieron. El poder del testimonio, del verdadero testimonio del cristiano. Porque todos estamos ejerciendo un testimonio. Estamos desarrollando un cristianismo. Por eso tenemos que hacerlo de tal manera que la gente se convierta a Cristo por lo que hacemos, no por lo que decimos. Por la forma en que vivimos, no por lo que decimos. Porque podemos decir muchas cosas. Podemos decir tantas cosas, pero si no vivimos lo que decimos, no va a suceder eso en las personas. Cada uno de nosotros somos responsables de llevar un cristianismo genuino, un cristianismo de acuerdo a las verdades de Dios. Siempre que usted tenga una duda sobre una situación en su casa, en su familia o en su persona, pregúntese, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? Pero es que no sé qué hacer ante esta decisión, ante esta situación. Venga a la Biblia, venga a la palabra. Y la palabra nos va a decir lo que tenemos que hacer. No tenemos por qué inventar cosas, no tenemos por qué decir, bueno, como la Biblia no dice nada de esto, pues yo lo voy a hacer a mi manera. No, tenemos que apegarnos a la verdad de Dios. Causa de esto, de que ellos se mantuvieran ahí, se convirtió toda la familia a Cristo. Nuestro testimonio en situaciones difíciles va a marcar, va a tocar el corazón. Nuestro testimonio en la forma de comportamiento durante una prueba, durante una tribulación, es vista por otras personas. Cuando tú estás pasando una prueba, una tribulación, y ellos ven que tú estás firme, ellos ven que tú estás confiando en Dios. La gente ve que no te desesperas, o que quizás te desesperas, pero sigues tranquilo. No comienzas a renegar, no comienzas a hablar cosas que no son, sino que manifiestas una confianza plena en el Señor ante esa tribulación, ante esa prueba. Eso la gente lo ve y dice, algo sucede en esa casa. Algo sucede en esa familia. Algo sucede ahí. Y eso hace un impacto. Porque nosotros nos mantenemos en Cristo.
Por eso, si estamos en la oración y estamos allí en esa adoración a Dios, vamos a ver cosas como estas. Dios se presentará y los corazones, por muy duros, por muy difíciles que sean, van a reconocer a Jesús en sus vidas. Por eso termino con esto. No podemos permitir que el mundo y nuestras preocupaciones hagan que nuestro cristianismo no dé testimonio real del Dios verdadero al cual servimos. Tenemos que estar firmes ante cualquier situación. Ellos no estaban muy a gusto, no estaban disfrutando estar en la cárcel, no. Quizás estaban sangrando, estaban heridos, estaban ahí en una posición incómoda, pero eso no les impidió hacer lo correcto. Ese es el ejemplo de esta vida de estos dos hombres y el efecto que sucedió por causa de seguir a Jesús, pase lo que pase. Porque recuérdense, tenemos una causa. Nuestra causa es Jesús. Nuestra causa es la fe. Nuestra causa es Dios. Nuestra vida tiene que estar alineado siempre a Él. Por eso alábelo, porque Él vive, alábelo en todo momento. Y vamos a ver su gloria, vamos a ver su poder. Tenemos todos esos testimonios como una manifestación de su gloria, de la alabanza a Dios. Que surja esa alabanza a Dios ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación. No importa lo cansado que estés. Quizás llegaste cansado a la iglesia porque tuviste una semana muy pesada o un día muy pesado. No importa, levanta tus manos, adora al Señor, porque algo sucederá en lo espiritual. Algo va a suceder. Llegará el tiempo en que el terremoto va a sacudir los cimientos de tu vida y su poder se hará manifiesto. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie en esta hora y darle libertad al Señor en tu vida. Que tu corazón esté siempre dispuesto para adorar a Dios. Quizás tu cuerpo te diga, no puedo, no tengo fuerzas, estoy desanimado, me siento muy cansado. Dice la palabra que el espíritu está dispuesto siempre. Y cuando tú comienzas a hacer el esfuerzo de adorar a Dios, el ambiente en tu vida, la atmósfera en tu vida tiene que cambiar. Porque la alabanza a Dios, la adoración a Dios, cambia las cosas en nosotros. Cuando te sientas muy turbado, comienza a adorar y vas a experimentar algo muy diferente. Que no sabes qué decidir, comienza a adorar, alabar a Dios, alabar a Dios. Algo va a suceder. Porque siempre recuerda que estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Amén. Puedes levantar tus manos en esta hora. Levante sus manos al Rey en esta hora. Te adoramos, Señor, en esta noche. Eres digno de todo honor.